buenos días para todos. El día de hoy comenzamos con información acerca de la ley de financiamiento. Ayer en el Senado se aprobaron alrededor de 112 artículos, más 12 artículos que incluyeron algunos senadores. Entonces, de la totalidad de los 124 artículos que componen la propuesta, el Senado le dio aval a 123 artículos. Entre esos artículos se destaca, de los que ya se aprobaron, la tarifa de renta a las personas naturales. Entonces, lo que habíamos anunciado ayer en el comité, que a partir de 5.000 millones va a haber una tarifa del 1%, y a partir de 8.000 millones va a haber una tarifa del 1,5%. Segundo, el impuesto al consumo de 2% para la vivienda de 26.800 VTs. La VT al día de hoy para 2018 está en 31.000, está en 33.156 pesos. ¿Eso a qué equivale? Equivale a que 26.800 VT son 888.580.000 pesos, que van a tener un impuesto al consumo del 2%. Se aprobó la propuesta de David Barguil para la sobretasa de renta al sistema financiero. Entonces, lo que él propone es que, como el sistema financiero crece a una tasa superior a la que crece la economía, esa sobretasa tiene que aplicársele y va a ser de alrededor de 4 puntos porcentuales adicionales. Adicionalmente, se aprobó el IVA plurifásico a la cerveza y a las gaseosas, ya lo habíamos desglosado. También el gravamen de los dividendos y las remesas a partir de 10,2 millones de pesos con una tarifa del 15%. La liquidación del IVA sobre las materias primas locales cuando el producto final de las zonas francas se vende en Colombia. Entonces, anteriormente, esto se aplicaba únicamente para lo que era comprado en el exterior. En cambio, ahorita se va a aplicar sobre lo que se compre localmente, pero únicamente cuando el producto final de esas zonas francas. Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza el ejemplo de Ricohelado, si no estoy mal, creo que se llama la empresa, que tiene sus fábricas y su fábrica principal en una zona franca. Entonces, cuando esos productos se comercialicen en Colombia, van a tener un IVA sobre esas materias primas que se compran a nivel local. Entonces, el impuesto al patrimonio de los 5.000 millones del 1% y los 8.000 millones del 1,5%, se esperan recaudar alrededor de 800.000 millones de pesos. Con la normalización de los patrimonios en el exterior, que era otro punto fundamental y álgido de la propuesta, es decir, esa normalización de esos bienes que no están siendo declarados y que la DIAN quiere pues empezar a tener en su base de datos, se espera que se recaude alrededor de 1 billón de pesos. El IVA a las cervezas y a las gaseosas, ese IVA plurifásico, se espera que recoja alrededor de 918.000 millones de pesos. En el caso de la propuesta de los dividendos a personas naturales, acuérdense, a partir de 10,2 millones de pesos, con una tarifa del 15%, se espera recaudar alrededor de 452.000 millones. Y con el impuesto a la remisión de utilidades del 7,5, entonces ahí estamos hablando de las remesas, se espera que se recauden alrededor de 368.000 millones. También se aprobó la unificación de las cédulas y con el impuesto a personas naturales se esperan recaudar, es decir, esas dos cosas, se espera que se llegue a un recaudo de 1,9 billones de pesos. A resaltar, el esquema del pago de IVA para los contratistas, es decir, para los independientes que les querían colocar un impuesto adicional, no pasó, es decir, eso no va a estar adentro de la ley de financiamiento, entonces queda como viene siendo, es decir, con el esquema como está al día de hoy.
Para destacar lo de la propuesta del senador David Barguil, que le agregó un parágrafo al artículo 77 y es el que le disminuye la renta a las empresas progresivamente. Eso ya lo habíamos revisado, pero entonces aquí con esa adición o con ese parágrafo quedó de la siguiente manera. Entonces, pasa del 35% al 33% en 2019, es decir, el próximo año. Sigue en 2020 hasta el 32%, 31% en 2021 y finalmente va a quedar con una tarifa del 30% en el parágrafo que disminuye progresivamente la renta a las empresas. Fue la base en la que o con la que se le puso la sobretasa al sistema financiero. Entonces, también va a ir disminuyendo, pero va a terminar con un 37%. Entonces, las entidades en 2019 estarían pagando lo mismo que este año, que es un 37%. Pero a partir del 2020, la cifra va a ser del 35% y en 2021 del 34%. Cuando uno se devuelve, para el 2021 a las empresas se les va a cobrar el 30%. En cambio, el sistema financiero el 34%. Ahí están los 4 puntos adicionales. Entonces, para finalizar, digamos, este contexto de lo de la ley de financiamiento, con los artículos que se adicionaron y los artículos que se aprobaron, se espera recaudar. Entonces, ayer hablábamos en el comité, Juan se nos contaba, que la esperanza de recaudo estaba alrededor de los 7,1 billones de pesos. Y con lo que se aprobó el día de ayer, se espera que el recaudo esté alrededor de los 7,5 billones de pesos. Entonces, se aumenta, digamos, la esperanza de recaudo en alrededor de 400.000 millones adicionales y ya todo el trámite en el Senado quedó listo. A partir de las 9 de la mañana va a seguir la discusión en la Cámara de Representantes. Y para los que se preguntan hasta cuándo hay plazo, hasta hoy a las 12 de la noche. Hoy a las 12 de la noche la Cámara de Representantes tiene que haber aprobado, pues digamos que la totalidad de los artículos de esta ponencia de ley para que pase a sanción presidencial el día de mañana. Entonces, pues con eso nos levantamos el día de hoy, con 123 de los 124 artículos aprobados y con un recaudo que a priori sería superior en 400.000 millones, es decir, pasamos de un recaudo esperado de 7,1 billones a 7,5 billones de pesos. Perfecto, gracias. Santi, bueno, comentario de mercados internacionales. Hoy las bolsas y el petróleo amanecen creciendo tímidamente. El Brent se cotizaba 0,7% arriba, WTI 0,3% arriba, bolsas también americanas, europeas creciendo muy poco. Todos nos encontramos en la expectativa de la rueda de prensa de la Reserva Federal que sale hoy. El mercado espera principalmente que se suban las tasas, es decir, que haya un aumento de 0,25% en la tasa, pero que adicionalmente en la rueda de prensa se comente sobre una menor reducción de tasas en el futuro, para el 2019. Habíamos hablado en el comité semanal que teóricamente nosotros deberíamos pensar en 2 subidas adicionales, o incluso 3, para que la tasa se encontrara en el 3% a finales del 2019. Sin embargo, el mercado espera que en vez de esas 3 subidas, solo sea una, la de hoy, o 2 máximo para el 2019. Entonces, digamos que eso lo que haría es valorizar las bolsas en Estados Unidos. Y por otro lado, en el petróleo, pues en este momento nos encontramos muy noticia dependiente, dato dependiente, porque el día de ayer el petróleo estuvo bastante volátil, subía cuando salía alguna noticia de que los inventarios de petróleo en Arabia Saudita y en Rusia iban a estar por debajo en el próximo año. Luego se caía el petróleo cuando se publicaban los inventarios de Arabia Saudita en niveles máximos. Entonces el mercado en este momento está bastante tenso. Lo que dice el
el ministro de Petróleos en Arabia Saudita es que el próximo año y a finales del primer trimestre se empezaría a ver el efecto de la medida del recorte de producción, y esto es principalmente lo que está haciendo que el precio del petróleo esté por lo menos recuperándose un muy poco. ¿Bien? Finalmente tenemos Brexit. Theresa May está adelantando una salida de la Unión Europea sin necesidad de ningún acuerdo. Pues, sin embargo, esto necesita aprobación del Parlamento, entonces estamos esperando a que siga adelante la medida de la primera ministra británica. Y el euro en este momento se está fortaleciendo, principalmente porque lograron llegar a un acuerdo con el ministro de Finanzas italiano para definir una meta fiscal de Italia que mantenga contentos tanto a la Unión Europea como al pueblo italiano. Vemos que esas son las noticias principalmente afuera. Listo, finalmente niveles de dólar en los que habíamos estado y los que estamos manejando desde hace ya casi un mes, entonces los 3.200, 3.226. Como nos hemos estado moviendo mucho sobre esos rangos, pues podríamos esperar que los siguientes niveles, antes del 3.300, sea el 3.260, y de ahí en adelante 3.300, y lo que habíamos venido contándoles, de que de darse un movimiento igual de fluido al que se ha dado jornadas previas, pues podríamos estar llegando inclusive a los 3.380. Entonces, pues con eso terminamos el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, entonces les deseamos un muy feliz día y un muy feliz resto de semana. Feliz día a todos. Hasta luego.